Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida. El día de hoy abordaremos la importancia de reconocer la lengua de señas mexicana como primera lengua y promover la educación bilingüe en la atención educativa de las y los alumnos sordos. Pero antes de iniciar con este tema, vayamos con Ajo Listo. Hola a todos los adultos que nos ven en Aprende en Casa 2. Es un gusto que nos acompañen. Es importante que ustedes también continúen con las medidas de higiene para evitar contagios. Y así, con su ejemplo, mostrar a las niñas y niños lo que hay que hacer. Así que recuerden utilizar cubrebocas y lavarse las manos como se muestra en la siguiente cápsula. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! La comunidad de sordos ha luchado por el reconocimiento de la lengua de señas como primera lengua, y principalmente porque esta sea el principal medio de comunicación en el aula de alumnas y alumnos sordos, porque a través de ella pueden acceder a la lengua escrita. En nuestro país se utiliza principalmente la lengua de señas mexicana, o mejor conocida como la LSM. Sin embargo, existen comunidades que utilizan otras lenguas, como es el caso de la lengua de señas maya yucateca en la comunidad indígena de Chicán, Tixmehuac, Yucatán. El día de hoy nos acompañan Mercedes Obregón, especialista en atención educativa a niñas y niños sordos. Bienvenida, Mercedes. Hola, Adriana, mucho gusto. Al contrario, mucho gusto y gracias por estar aquí. Gracias. También está con nosotros Dulce López, que es ama de casa y madre de dos niñas sordas. Sí, buenos días, mucho gusto. Bienvenida. ¿Cuál mucho gusto, Dulce? Pues si ya nos habíamos visto antes. Bienvenida de nuevo, qué placer tenerte acá. Gracias. Y también nos acompaña Gwendolyn Calvillo, subdirectora de CAM. Bienvenida, Gwendolyn. Hola, es un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Mercedes, cuéntanos, ¿qué representa la lengua de señas en la comunidad de los sordos? Bueno, la lengua de señas es el idioma que un niño sordo puede adquirir sin restricciones, de manera natural, porque es una lengua visual a la que puede acceder plenamente. Entonces, lo que representa la lengua de señas para un sordo es el elemento real de comunicación que puede adquirir sin que nadie le enseñe. Solo necesita estar expuesto a la misma para poder adquirirla, que es lo que le pasa a un niño oyente que nace, nadie le enseña el lenguaje, él lo oye y lo va acomodando y hasta que se expresa perfectamente y entiende todo. Lo mismo sucede para los niños sordos. ¿Y cómo lo adquieren? ¿Cómo lo empiezan a adquirir? Bueno, dices que a partir también de la vista y de que otras personas, expuesto, ¿no? Exacto, sí, están expuestos. que ese es como el punto medular, o sea, el niño sordo tiene que exponerse a la lengua de señas porque es la manera en que la va a adquirir. No está en el ambiente, no está en la tele, no está en la mayoría de las familias, no está, a menos de que sea hijo de padres sordos o tenga familiares sordos. Generalmente o la mayoría de los niños sordos nacen en el seno de familias oyentes en donde se habla de manera oral y entonces hay que buscar inmediatamente como padres el lugar en donde los niños puedan estar expuestos a esta lengua porque el periodo de adquisición del lenguaje tiene un tiempo crítico y hay que exponerlo rápidamente antes de que se demore, ¿no?, esta adquisición. Y en este sentido de que bueno, ya es una sugerencia decirle a los padres que acerquen a sus hijas o hijos sordos a este lenguaje, ¿cómo los pueden acercar? ¿De qué manera? Si ellos a lo mejor no tienen este conocimiento de la lengua. Lo primero es acercarse ellos. Obviamente como padres van a tener que hablar ese idioma
que sus hijos pueden adquirir, independientemente de que sus hijos tengan restos auditivos y logren cierta competencia oral. Ellos tienen que empezar a aprender lengua de señas porque esa lengua sí no tiene ninguna restricción para su hijo, para poder adquirirla. Entonces, bueno, los padres son los primeros que se tienen que acercar, la escuela, pues también cuando llegan a las escuelas los tienen que orientar. Idealmente, los médicos que diagnostican la sordera, en primer momento, deberían de darles esta información para acercarlos inmediatamente y no perder años que son críticos para que el niño empiece a adquirir la lengua y no se siente incomunicado en ningún momento. Claro, muchas gracias. Dulce, tú con tus niñas, ¿cómo fue que adquiriste la lengua de señas y cómo la sigues aprendiendo? Porque me imagino que esto no se deja de aprender como no dejamos de aprender tampoco a hablar, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso fue desde el primer día en que yo llevé a mi hija la mayor al CAM. En ese tiempo tenía 2 años, 7 meses. Y para mí fue un orgullo y un gusto ver que desde el primer día de escuela mi hija salió diciendo su primera seña. Es como cuando un papá, un niño oyente, oye que es su primera palabra. Fue una emoción indescriptible. A partir de ese momento me puse a investigar. En la escuela nos han apoyado mucho. Desde entonces hay hasta ahora talleres o pues escuela para padres de lengua de señas y nos han apoyado mucho en ese sentido, mucho hasta el día de hoy. No nos dejan, a pesar de que estamos en esa situación, nosotros podemos comunicarnos a la escuela con el intérprete, con la maestra, cualquier seña, cualquier duda, seguimos aprendiendo hasta el día de hoy y mi hija pues es mi maestra. Claro. ¿Y qué podrías decirles a las madres y padres de familia que tienen hijas o hijos sordos y que no se han acercado a la lengua de señas? Pues que lo hagan, que lo intenten. A veces pensamos que no podemos. Si bien dijo la maestra, es otro idioma. Somos capaces de aprender otro idioma y de ver que el idioma es un idioma por amor a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que no solamente a los padres. Me gustaría que la comunidad en general lo aprendiera. Habría más inclusión. Bueno, nuestros chicos están mejor comunicados. Ese es un problema de comunicación que ellos tienen. Y si más gente supiera lengua de señas, mejor estarían ellos. Más puertas se les abrirían en la vida. Por supuesto, Dulce, muchas gracias. Es muy valioso que la familia en su conjunto se haga usuaria de la lengua de señas y de esta manera puedan establecer una verdadera comunicación, como lo acabas de decir, con sus hijas, con sus hijos, hermanas, hermanos, en fin. Hasta ahora hemos visto que la lengua de señas es una lengua como cualquier otra, como lo es para nosotros el español, para nosotros los oyentes, ¿no?, que nacimos en México. Y bueno, Gwendolyn, los alumnos y alumnas que llegan de nuevo ingreso al CAM, ¿ya conocen la lengua de señas? ¿Ya la saben? Definitivamente no, y como ya lo hemos comentado, depende mucho del contexto familiar. Varios de nuestros alumnos que recibimos, pues sus padres son oyentes, entonces se comunican en casa a veces mediante señas caseras, a veces mediante mímica. Distinto a algunos otros de nuestros alumnos, que es el mínimo del porcentaje, que tienen padres sordos o algún familiar sordo. Entonces ya han tenido contacto con la lengua de señas. Ellos ya significan su mundo a través de la lengua de señas y como lo comentaba Meche, pues es una lengua accesible para ellos. Oye, por ejemplo, ahora que mencionas que algunos llegan con cierto lenguaje de mímica o demás, ¿hay familias que van generando su propia lengua de señas, que ya tienen sus códigos? Es un código, más que llamarle una lengua, porque la lengua tiene pues una gramática y estructura propia, ¿no? Entonces es un código que mediante el cual se van comunicando y a lo mejor crean ciertos mensajes. Sin embargo, distinta a la lengua de señas, que ya tiene una gramática específica, ¿no?, que además la pueden entender otras personas, pues sí, ya establecen ciertas formas de comunicarse en casa pues para resolver estas necesidades del día a día. Y ahí, en el momento en el que ingresan y empiezan a aprender la lengua de señas, ¿hay alguna complicación o complejidad en poder desarraigarles, o bueno, no sé si sea correcto decir desarraigar, pero en poder sustituir esas señas, esos códigos que ya tenían por los códigos que maneja la lengua de señas?
No hay dificultad, como decía Meche, cuando están expuestos a este ambiente a través de la lengua de señas, los chicos van adquiriendo, ¿no? Entonces, creo que los chicos sí han creado significados a partir de ciertas señas caseras que poco a poco, a través del uso en el día a día, a través de toda una estructura de la lengua de señas, ellos van haciendo este cambio del chip, ¿no? Y van entonces implementando ya la lengua de señas y cada vez más componentes de la lengua de señas. Okay. Gracias, Gwendolyn. Me surge una duda. Cuando aprendimos a escribir fue relativamente fácil porque fuimos asociando este nuevo sistema con palabras y significados que ya conocíamos. Es decir, si escribíamos mamá, nos hacía sentido esas grafías juntas porque entendíamos qué significaba esa palabra, ¿no? O pelota, que es algo con lo que jugamos. Pero ¿qué pasa con las alumnas y alumnos sordos que jamás han tenido acceso a estas palabras? Es decir, ellas y ellos saben qué significa mamá y qué significa pelota, pero la representan de otra manera. Mercedes, entonces, ¿qué papel juega la lengua de señas en este proceso? Sí, mira, justo tocas el meollo del asunto porque es digamos, una dificultad muy grande. Realmente el niño sordo se enfrenta a tratar de decodificar, de descifrar una lengua que no hace ninguna correspondencia con la de él. Como tú decías, cuando el niño puede decir mamá, inmediatamente le remite a mamá, ¿no? Dinosaurio, y le remite. Pero al niño sordo no, él no tiene esa correspondencia sonora ni la va a tener nunca. Entonces la lengua de señas ahí, el papel que juega es que si el niño tiene un lenguaje a través del cual le puedes ir explicando lo que cada una de esas palabras significa en la lengua de señas, le puede ir dando significado, pero es un trabajo larguísimo, de toda una vida para una persona sorda, de mucho esfuerzo. Los niños tienen que aprender una cantidad infinita de significados que los asocien a una seña y tienen que aprender las reglas del español, de ese español que está inmerso ahí, que el niño oyente pues no lo tiene que aprender porque es lo que habla, ¿no? Pero él tiene que entender conjugaciones, tiempos verbales, qué significan, si es en el pasado, si es en el futuro, si le está hablando de ese que ya antes se mencionó. Es bien complejo y es un trabajo de mucho, mucho tiempo y es una cuestión muy difícil. Pero bueno, muchos sordos lo logran hacer y logran tener una buena competencia en la lectura y escritura, pero sí es el talón de Aquiles, digamos. Sí suena. Sí suena. Entonces, no es que tomemos la lengua de señas y eso lo traslademos al español, porque son idiomas completamente distintos, ¿no? Exacto. Wow. Gwendolyn, ¿qué estrategias usas para acercar a las alumnas y alumnos sordos con la lengua escrita? ¿Cómo se enseña? ¿Es igual que con los oyentes? Definitivamente no, y esto se debe a esta conciencia fonológica de la que nos hablabas hace rato, ¿no? La cual no es posible que la realicen los chicos sordos. Entonces, algo importante es primero reflexionar con ellos y hacerles ver que lo que van a leer y escribir es en una lengua distinta a la que ellos hablan, ¿no? La lengua de señas es ágrafa, no se escribe. Algo importante también es que para aprender a leer, pues hay que leer, ¿no? Y se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Es por eso que hay que presentarles distintos tipos de texto. Por ejemplo, podemos retomar el texto de la biografía o de la autobiografía. Les presentamos a los chicos una autobiografía ya escrita en español. Vamos rescatando con ellos el significado a través de traducciones en lengua de señas. Algo que también nos puede ayudar a rescatar este significado son recursos visuales como los organizadores gráficos. Una vez que ya está comprendido, que sabemos que los chicos ya han comprendido este texto, pues ahora analizamos esta estructura. Como nos comentaba Meche, pues ver en la biografía qué tipos de verbos estamos utilizando, cuáles nexos, con qué palabras comienzan ciertos enunciados, para que ellos se los vayan apropiando y vayan generando significado. Esto es importante para cuando sea el momento de que escriban ahora ellos, pues esta autobiografía y ya contemplen estos elementos que fuimos analizando. Algo que se facilita es el uso de los proyectos de los libros de texto de español porque están diseñados de esta manera, con esta estructura. Wow, muchas gracias. Exacto, es un trabajo, lo que hace el niño sordo es un trabajo de traducción.
porque tiene que, digamos, que poner señas, que poner la lengua de señas en esas palabras que están escritas, o bien para escribir, o sea, pensar sus señas y luego el escoger las palabras. Y también, como dice ella, o sea, el trabajo en contextos reales de comunicación, en actividades que le sean significativas, leer un texto corto pero que tiene un inicio y un fin, hacer una biografía porque van a presentarse ellos, o sea, hay mucho, como ella decía, los niños aprenden a leer leyendo y a escribir escribiendo, y lo mismo con el niño sordo, nada más que en este proceso de que estén haciendo todo el tiempo sentido y conexión y comprensión de lo que están, Claro. de lo que están leyendo y escribiendo. Oye, Mercedes, y en esta educación a distancia, ¿qué estrategias puedes sugerir para que se vaya favoreciendo la lengua escrita como la segunda lengua? Pues ahorita sí tenemos muy complicada la situación con los alumnos sordos, pero bueno, aún así, digamos, ellos ya saben la función de la lectura y la escritura, entonces se les pueden dejar tareas que con apoyo de los padres hagan en casa, que primero le expliquen a su mamá el mensaje y luego lo traten de poner en palabras. Si es posible tener contacto con ellos a través de alguna plataforma, pues eso ayuda muchísimo porque pues se sigue trabajando con ellos, presentándoles textos, a través de del programa de Aprende en Casa, pues primero que entiendan lo que tienen que hacer y luego hacer la tarea, pero pues sí, o sea, el trabajo no es lo mismo que estar en el salón, ¿no? Con ellos todo el tiempo. Mercedes, ¿y podrías darnos algunos ejemplos de estas actividades? Sí, te voy a dar un ejemplo de algo que nos pasó, que nos sucedió muy padre. Nosotros hacemos semanalmente un taller de lectura con todos los grados, cada quien en su grado, quinto y sexto juntos. Y en ese taller de lectura leímos un libro que se llama El pan de la guerra. Y a través de ese libro decidimos ver con los niños el documental de Malala Yousafzai. Y a los niños les impactó muchísimo, ¿no? La situación en Afganistán y Malala. Y entonces, como actividad de escritura relacionada con eso que estábamos viendo, tanto en el documental como en el libro, les dijimos que por qué no le escribíamos una carta a Malala. Y entre todos escribimos una carta a Malala. Ellos primero, para hacer la carta, justamente lo que te estaba diciendo, Gwendolyn, primero tienen que poner en palabras, en señas, lo que quieren decir. Entonces, primero se pusieron de acuerdo, dialogaron, que sí, que no, que qué le preguntamos, que qué le decimos, que la admiramos mucho, etc. Y ya que lo platicaron y lo pusieron en palabras en su mente, lo empezaron a hacer en español. Y cómo se pone tal y cómo decimos tal cosa, y escribieron la carta, la revisamos, los forzamos mucho a meter más elementos del español. A ver, pero cómo se dice una, cómo se dice que ya pasó, cómo se dice que en el futuro, y le corrigieron. Ya que estuvo la carta, pues yo les dije, ahora hay que tratar de hacérsela llegar a Malala, porque ¿para qué le escribimos? Y sí se la mandaron. Y la mandamos. Y no solo eso, sino que nos respondieron. De repente un día, a X días de que mandamos la carta, recibí la respuesta de alguien que trabajaba con Malala, que ella iba a venir a México y que quería conocer a los niños. Y que quería conocer la escuela, y bueno, total, la agenda no permitió que fuera a la escuela, pero nos invitaron a verla, en donde dio la conferencia. Ajá. Y las maestras, sus maestras interpretaron la conferencia para que estuviéramos completamente incluidos, y después de la conferencia nos sacaron como atrás del escenario, y Malala vino a saludarlos, a hablar con ellos, Malala y su papá, y pues para los niños fue una experiencia súper significativa, ¿no? Que lo que ellos escribieron hubiera tenido esa respuesta y haber conocido a esa persona. Claro, qué belleza de experiencia, estuvo hermoso, de verdad. Sí. Mercedes, con esto que nos cuentas, tengo un par de preguntas para Dulce. ¿Cómo ha sido el proceso que has llevado con tus hijas en esta educación a distancia para poder reforzar esta lengua escrita? Pues seguimos las sugerencias de los docentes de la escuela, ¿no? Por ejemplo, con mi hija la pequeña de 4 años, que está en preescolar, es
tenemos un libro, un cuaderno llamado ABC, que es como si fuera un diccionario. Le ponemos la imagen, la palabra, la seña, y ella va adquiriendo ambas cosas, ¿no? Tiene la lengua de señas, porque está el dibujo, y tiene la palabra, que a su edad no sabe que eso se llama así, pero va a tener un significado poco a poco, sabe que eso tiene un nombre, ¿no? Va a ir asociándolo. Exacto. Y con mi niña la mayor, pues es otro reto, porque pues ya tiene más intereses, ¿no? Ya quiere saber cómo dice aquí, cómo dice allá. Ella, por decir, su maestra nos manda este trabajo, lo imprimo y la pongo a que lo lea, ¿no? Obviamente hay muchas palabras que no conoce, pero me va preguntando, a lo mejor no sabe, pero ya la simple palabra, las letras escritas en un conjunto, sabe que a lo mejor significa eso. O palabras parecidas, ¿es esto? Y ya no, puede ser esto otro, ok. Y de ahí, ahora, ya también, como le comentaba, o sea, mi niña ya está en otro nivel y quiere relacionarse más, quiere aprender más con sus amigos, ¿no? También platica por medio de las redes sociales, o incluso ambas, ¿no? Están yo en un cuarto, yo en otro, y nos mandamos mensajes de texto. O incluso si voy al mercado y necesita algo, me manda mensaje de texto. Y ya si ella no sabe qué es lo que yo le estoy diciendo, va a correr, ¿qué me dijiste? Órale. Y ya leo, no, pues significa esto. Y se va deletreando. Ya voy a aprender más, necesito aprender más porque quiero estudiar la prepa. Ya está muy ilusionada con su prepa y la universidad, ¿no? Y entonces, también cuando vemos películas subtituladas, pues ella también no es como que sepa qué dice como tal, pero también va adquiriendo palabras, ¿no? O se le hacen palabras conocidas. Ya sé qué dice aquí, ya sé qué dice acá. Y a lo mejor en 3 palabras, no sé, de esas 3 me sé 2, pero con el contexto, y entonces ya me imagino lo que dice la otra. Claro. Fíjate que esto que dices de las películas me parece muy interesante porque muchas veces quienes no tenemos este conocimiento del lenguaje y de cómo se desarrolla la lectoescritura en personas sordas, damos por hecho y asumimos que como ya la película tiene subtítulos o el comercial tiene subtítulos o lo que sea tiene subtítulos, ya es un producto inclusivo, ¿no? Pero pues en realidad no está sucediendo así y eso sucede únicamente para personas sordas que ya tienen todo un conocimiento y una experiencia con el español escrito y leído, ¿no? Gwendolyn, ¿tú qué otra cosa nos puedes contar? Pues yo creo que estos ejemplos de la carta de Malala, del uso de las redes sociales, son muy claros, ¿no? Es importante encontrar situaciones que sean significativas para los chicos, crear ese interés por querer leer y escribir, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, si al alumno le gusta cocinar, pues entonces vamos a hacer un platillo que le guste al chico y después vamos a escribir la receta. O puede ser que escribamos un recado para avisarle a mi papá que me tengo que ir, ¿no? Lo importante es encontrar situaciones que le motiven al alumno para que vaya aprendiendo a leer y escribir, ¿no? A lo mejor hay palabras que no conoce, pero en ese momento podemos irla deletreando y el chico la va incorporando a este vocabulario de las que no conocía, esas palabras que no conocía en español. Incluso, ¿qué sugerencias podrías darle a las familias para que en esta educación a distancia también vayan, así como nos compartió Dulce de las actividades que hace, algunas otras actividades que puedan realizar en casa para fortalecer el lenguaje escrito? Pues creo que algo muy importante primeramente es desarrollar lo más que se pueda el uso de la lengua de señas, ¿no? En la medida en que tengan un mayor dominio de la lengua de señas, aprender una segunda lengua, que en este caso es el español, va a ser mucho más fácil. Entonces la sugerencia es esa, que aprovechen cualquier momento, cualquier situación que le signifique, que le interese al chico o a la chica para ir escribiendo y para que vaya adquiriendo cada vez más palabras y más vocabulario, pero también esta estructura de cómo se escribe el español. Okay. Pero como dice Wendy, ahorita es el momento para los papás de esforzarse lo más que puedan en seguir progresando ellos mismos, en aprender la lengua de señas, porque ahorita la casa es el único lugar donde está el niño y pues tiene que estar comunicado más que nada en su propia familia, ¿no? Claro. Y me surge otra duda, Gwendolyn, porque bueno, aprender la lengua de señas es una cosa y luego tienen que aprender a leer y a escribir en español. ¿Qué pasa o cómo es el proceso si una persona sorda dice yo quiero aprender la lengua de señas en inglés? Son lenguas distintas, ¿no? Cada país tiene una lengua propia.
Entonces, bueno, hace rato tú mencionabas que en México existen 2 lenguas de señas. Ajá. Entonces, pues sí, a lo mejor si quiere aprender en una segunda lengua, o sea, o bueno, ya sería una tercera lengua, ¿no? Porque hablamos de la lengua de señas mexicana, del español escrito, pero a lo mejor varios de nuestros alumnos aquí en México pues tienen contacto con lengua de señas americana, entonces están interesados por aprenderla. Pues ahorita las redes sociales también nos ayudan mucho porque hay muchos videos, ¿no?, en distintas lenguas y a partir de ellas pues creo que pueden ir aprendiéndolas. Ok. Y Mercedes, ¿qué tan complicado es? A ver si me voy explicando yo misma. Para las personas sordas es complicado aprender a leer y a escribir. ¿Y qué tan complicado es aprender otra lengua de señas? ¿Es igual de complicado que leer y escribir? Más fácil. No, mucho más fácil porque es una lengua visual, ¿no? Digamos, tendría para ellos la complejidad que tiene para ti aprender inglés o aprender alemán, pero porque pues, es otro idioma, son otros, ¿no? Referentes, pero mientras sea en una modalidad visual, pues es para ellos es natural poder aprenderla. Además hay muchas similitudes. Yo veo, por ejemplo, que los sordos como de diferentes partes del mundo como que se entienden muy fácilmente entre sí, más fácilmente que para nosotros cuando estamos frente a alguien que nos habla en alemán o en ruso y que nos quedamos como... Sí, hay muchas cosas en común, entonces. Ellos tienen algo y en el manejo del cuerpo y demás que les hace más fácil. Wow, qué interesante, qué padre. Sí. Dulce, ¿qué les podrías decir a las mamás y a los papás? ¿Qué más les podrías compartir? ¿Qué otras actividades les puedes recomendar que hagan? Pues antes que nada que sea en conjunto, que sea en familia, ¿no? Porque de repente también las redes sociales nos juegan en contra. Porque si cada quien está por su lado con su teléfono, pues no está padre. Claro. Entonces, sí tener nuestros ratos, porque pues también digo, se lo merecen, ¿no? Pero siempre y cuando vigilar que estén viendo también y dejar por un rato los aparatos y sentarnos todos, ¿no? Simplemente el juego de la oca, juegos de mesa, no sé. Ahora hay también estrategias y juegos que nos mandan por parte de la escuela, en familia, y no es como tarea como tal, ¿no? También nos ayuda a relajar, nos ayuda a convivir, y eso está padre. Claro, muchas gracias. El tiempo lamentablemente se ha terminado. Hoy hablamos de cómo la lengua de señas es un elemento importante en el desarrollo integral de las y los alumnos sordos y cómo pueden, a través de ella, volverse usuarios de la lengua escrita. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx para que nos hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios. Hasta aquí terminamos con Educación Especial. ¿Me enseñas, enseñas? Les damos las gracias a nuestras invitadas el día de hoy. Mercedes, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchísimas gracias, Adriana, y ojalá que muchos papás de niños sordos lo puedan ver y lo puedan platicar y aprender de las experiencias de otros papás. Creo que eso es lo más importante. Ojalá que así suceda. Dulce, un gusto tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Estar compartiendo contigo y sobre todo con el auditorio, ¿no? El que conozcan más de nuestros chicos y se puedan interesar más en ellos. Completamente de acuerdo. Y Gwendolyn, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, creo que es importante recordar este reforzamiento de la lengua de señas y actualmente pues en redes sociales existen muchos materiales que pueden enriquecerlo. Así es, Gracias. Así que no duden en hacernos saber cualquier duda, les podemos guiar con mucho gusto. Hemos terminado con Educación Especial. Continuamos con Educación Preescolar. Y ahora ha llegado el momento de movernos. Vamos con la siguiente pausa activa. ¡Muévete! Formas de contacto, página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @cepmx, en Twitter @cep_mx, en YouTube canal CEP, en Instagram @cepmx. Teléfonos Educatel
800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.